Chicos, vamos acá. Nos dice, para terminar de entender esta pregunta, como le digo, acá necesitamos mucha imaginación y les voy a poner una imagen de lo que es titulación. ¿Ya? Titulación. Ah, yo creo que esta imagen nos va a ayudar. A lo mejor voy a poner acá demanda química de oxígeno nada más. Acá está. Ya. Esto le va a ayudar a entender. O sea, yo no necesito que ustedes entiendan absolutamente todo, porque ustedes todavía no son químicos, todavía, ya llegarán a ser químicos en algún momento, pero voy a descargar la imagen. Oh, guarda la imagen. Ah, o más fácil, voy a copiar la imagen acá. Ahí está. Y luego les voy a copiar algo que sea la titulación. Titulación o valoración es básicamente lo mismo, ¿ya? Ya. Voy a poner esa imagen. Ah, o la de acá es mejor. No, este. Imagen de la más. Ya. Ustedes han nacido en una era en donde tienen todas las herramientas, chicos, aprovechenlas. Aprovechenlas. ¿Ya? Ya, mira, a ver, un poco para entender, porque como te digo, tenemos tan poco, o sea, tan poco margen experimental, ¿ya? Que es importante que siempre tratemos de imaginarnos las cosas, uno, imaginarnos las cosas, dos, acudir a internet, acudir a los videos, por ejemplo, acá me dicen titulación o me dicen demanda química de oxígeno, si yo tengo curiosidad, me voy al internet, en YouTube pongo mm, materia orgánica, ¿no? Algo así, o demanda química de oxígeno, pongo y me va a salir un video. O en TikTok, yo también, por ejemplo, veo muchos videos científicos en TikTok que ya no solamente es para vacilarte, reírte, ¿no? Sino que también para poder aprender. Así que aprovechen las herramientas que ustedes tienen. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que nos dicen? Quiero que entiendas la idea. Mira, la demanda química de oxígeno es un parámetro que sirve para conocer el contenido de materia orgánica en una muestra de agua y se basa en la siguiente reacción. Si me dicen demanda química de oxígeno, lo que pasa es que si yo tengo materia orgánica, ¿ya? La materia orgánica en el agua, para que entiendas la idea, ¿ya? Si yo tengo materia orgánica en el agua, o sea, el agua yo la he dañado con materia orgánica, le lancé cáscara de plátano, cáscara de manzana, comí mi mandarina, la lancé al agua, el agua se empozó. Entonces, lo primero que va a ocurrir posiblemente es de que el agua empiece a oler feo. Te ha pasado de repente y puedes verlo en casa, que a veces cuando te olvidas, tú el arroz lo remojas para que se despegue de la olla y lo echas luego en una bolsa y el arroz queda húmedo y te olvidaste de botarlo. Al cabo de unos días el olor, pero es espectacularmente horrible, ¿ya? Y ahí tú dices, se ha malogrado, descomposición, desintegración, todo lo que te pueda decir, ¿ya? Pero ahí quiero que tengas en cuenta algo y te alucines algo, ¿ya? Cuando el arroz o la cascarita entra en contacto con el agua, ¿ya? Va a haber un tipo de bacterias que se llaman las bacterias aeróbicas, ¿ya? ¿Y por qué se llaman bacterias aeróbicas? No son bacterias que hacen ejercicio, son bacterias que van al gimnasio, sino son bacterias que se llaman aeróbicas porque consumen oxígeno, ¿ya?
para descomponer a la materia orgánica, ¿ya? Y las bacterias anaeróbicas son aquellas que también descomponen a la materia, pero no consumen oxígeno. Entonces, ¿cuál es el tema? Si yo tengo materia orgánica, vamos a imaginarnos arroz que se quedó remojado en el agua, ¿qué es lo que va a ocurrir? Las bacterias orgánicas van a tratar de descomponer a la materia orgánica, ¿ya? Y van a crear productos de oxidación. Y cuando me refiero a productos de oxidación, es porque la materia orgánica típicamente va a tener, mira esto, va a tener carbono, va a tener nitrógeno, va a tener azufre y va a tener fósforo, por así decirlo, ¿ya? Entonces, si las bacterias aeróbicas hacen su chamba, ¿ya? Lo que va a ocurrir, ellas van a empezar a consumir el oxígeno que está en el agua. Y al consumir el oxígeno que está en el agua, los productos que van a empezar a generar es carbonato, van a empezar a generar nitrato, van a empezar a generar sulfato y van a empezar a generar fosfato. ¿Esto qué tiene de interesante? Que el carbonato, nitrato, sulfato, fosfato no tienen olor, ¿ya? O sea, son compuestos químicos que se generan por la descomposición aeróbica de estos elementos que típicamente se encuentran en la materia orgánica, pero hacen uso del oxígeno que está disuelto en el agua, consumen todo el oxígeno, y una vez que se consume todo el oxígeno, como va a seguir sobrando carbono, nitrógeno, azufre y fósforo, ahí empiezan a actuar las bacterias anaeróbicas. ¿Y qué van a hacer las bacterias anaeróbicas? El carbono lo van a convertir en metano, ¿ya? El nitrógeno lo van a convertir en amoníaco, ¿ya? El azufre lo van a convertir en sulfuro de hidrógeno y el fósforo lo van a convertir en fosfina, ¿ya? Como casi siempre hay muy poco oxígeno, entonces el oxígeno se va a terminar consumiendo y luego las bacterias anaeróbicas empiezan a hacer su chamba y generan metano, amoníaco, sulfuro de hidrógeno y fosfina. El tema es que el amoníaco, el sulfuro de hidrógeno y la fosfina son sustancias que tienen un olor recontra desagradable, huelen feísimo. Por esa razón es que cuando se descompone la materia orgánica, cuando se descompone el alimento, el mal olor que aparece es justamente porque se está formando amoníaco, sulfuro de hidrógeno y fosfina. Profe, ¿y el metano no huele? Sí, el metano no huele, pero es una sustancia muy inflamable. Si es que entrara en contacto con algo encendido, se enciende rapidito. Y encima que es un gas de efecto invernadero, ¿ya? Entonces, eso es otro problema que tiene. Entonces, en los rellenos sanitarios, ¿ya? Un relleno sanitario viene a ser un lugar en donde se coloca toda la basura, ¿ya? Básicamente, si es basura orgánica, se coloca ahí, se tapa, ¿ya? Y luego cuando se tapa, todos los gases van saliendo, ¿ya? En algunos lugares del mundo lo que se hace es se aprovecha ese gas, sobre todo el metano, para producir energía, ¿ya? En otros lugares del mundo, sin ir muy lejos, aquí en Perú, en la Universidad Agraria La Molina, por ejemplo, se utiliza el guano de los cuyes, el guano de las vacas, para poder empezar a producir biogás a partir de la descomposición anaeróbica. Entonces, tiene muchos usos. El tema es que si nosotros nos vamos acá a lo que nos dice el ejercicio, dice, la demanda química de oxígeno es un parámetro que sirve para conocer el contenido de materia orgánica en una muestra de agua. La materia orgánica consume oxígeno y por lo tanto la demanda química de oxígeno me ayuda a conocer cuál va a ser el contenido de oxígeno en el agua, ¿ya? Entonces te dice, y se basa en la siguiente reacción hipotética. Tengo la materia orgánica que funciona con el ion dicromato en medio ácido para darme ion cromato, dióxido de carbono y oxígeno. O sea, lo que va a hacer el ion dicromato con el hidrógeno, van a descomponer la materia orgánica y la van a convertir en dióxido de carbono y agua. Y este dióxido de carbono, como es un gas, es lo que provoca el burbujeo, ¿ya? Burbujea. Entonces te dice, se toma un volumen conocido de la muestra, o sea, de materia orgánica, se le agrega dicromato de potasio hasta que ya no se observa el burbujeo. O sea, consumió toda la materia orgánica y al consumir toda la materia orgánica ya no se observa este burbujeo.
Si consumo toda la materia orgánica, significa que la materia orgánica, ¿qué tipo de reactivo es? ¿Limitante o en exceso? Vuelvo a repetir. Si consumo toda la materia orgánica, lo consumo todo por completo, ¿qué viene a ser la materia orgánica? ¿Reactivo limitante o exceso? ¿Limitante? Limitante, claro, porque lo está consumiendo por completo. ¿Ya? Entonces, dice, se toma un volumen conocido de la muestra y ya no se observa burbujeo. O sea, se consumió toda la materia orgánica, entonces la materia orgánica ya no hay forma como genere el burbujeo. Y luego se valora en medio ácido con una solución de... ¿Qué es valoración? La valoración es esto, es este proceso. El proceso con... mira, acá tú tienes el sistema. Tienes, esto se conoce con el nombre de matraz Erlenmeyer, ¿ya? Y lo de arriba viene a ser una bureta. Lo de acá viene a ser un soporte universal. Entonces, en este soporte universal, tú colocas a la bureta, tú colocas a la sustancia. Típicamente, lo que tú vas a encontrar es que vamos a llamarle el jugo o el medio líquido, va a estar aquí abajo. Y tú con esta bureta, que tiene como un cañito, abres, cierras, vas colocando, vas haciendo que ingrese el otro reactivo, ¿ya? Hasta que se haya llegado al punto final, ¿ya? Y el punto final es cuando se completó la reacción. ¿Y cómo yo me doy cuenta si se completó la reacción o no? Porque tengo que agregar un indicador. El indicador me ayuda a conocer si se completó la reacción o no se completó la reacción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y en este caso, ¿qué indicador estás utilizando? La ferroína. Ah, profe, entonces la ferroína es rosada. No, papá. Este es un caso de titulación ácido-base utilizando fenoftaleína, ¿ya? Que es un indicador que te dice si pasé de medio ácido a medio base. Puedes tener otros indicadores que cambian de diferentes colores. En este caso, tú estás utilizando ferroína. Dice, la reacción de titulación es la de acá. El dicromato con el hierro más 2, ¿ya? Te da como resultado, el medio ácido te da ion crómico, o ion cromato, perdón, ion férrico más agua. O sea, lo que ha ocurrido es que el ion dicromato que tú tienes en exceso lo hace reaccionar con el ion hierro que está acá, ¿ya? Para generarte ion cromato y colocarte hierro más 3. Eso te permite indicar si has tenido un exceso de este ion dicromato. O sea, porque vuelvo a insistir, ¿quién es el reactivo limitante acá? ¿Quién es el reactivo limitante? El reactivo limitante es la materia orgánica. Entonces, si este es el reactivo limitante, significa que agregué algo de más del ion dicromato. ¿Y cómo yo elimino el ion dicromato? Con ion hierro con carga más 3, con carga más 2, perdón. Y al hacer esto de acá, ¿ya? El ion dicromato se convierte en ion cromato y listo, llegué al punto final. O sea, me va a permitir que yo conozca cuánto de materia orgánica puedo encontrar en cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, respondamos, ¿ya? Dice, seleccione la respuesta correcta. Primero, la materia orgánica es un reactivo limitante, ¿verdadero o falso? Chicos, la materia orgánica es un reactivo limitante, yes or not? Claro, te acabo de decir, la materia orgánica funciona como el reactivo limitante, esto es correcto, ¿ya? Te dice acá, solo la reacción de titulación es una reacción redox. No, la reacción redox es tanto la primera como la segunda. Son reacciones en donde hay cambio en el estado de oxidación. Es fácil darte cuenta. Acá estás viendo que el cromo pasa de un estado de oxidación que es más 6, ¿ya? A un estado de oxidación más 3. Ahí nada más ya viste un cambio en el estado de oxidación. Y aquí el hierro más 2 pasa a hierro más 3. Otro cambio en el estado de oxidación. Entonces, ambas reacciones son reacciones redox. Esto no va. ¿La reacción de titulación está invertida? No, no está invertida, es una reacción correcta. Acá lo que te están diciendo, tú valoras en medio ácido y utilizas el hierro como la ferroína como punto final. Entonces, lo que estás haciendo es el dicromato en exceso que tienes, lo hace reaccionar con el hierro más 2 que proviene de acá
para generarte ion cromato y para generarte, o ion cromito en todo caso, cromo 3, y generarte el hierro con carga más 3. Entonces, esto no es correcto. Dice, la primera reacción solo llega hasta cromato y no cromo más 3. No, la primera reacción llega a esto de acá, mira, a él. Y la de acá también llega a él. Lo que ocurre es que en la primera reacción, si tú te das cuenta, tú empiezas a agregar, ¿qué cosa? Empiezas a agregar el ion dicromato, o sea, agregas este de acá, ya agregas el ion dicromato, vas agregando, vas agregando, vas agregando, y el burbujeo desaparece. Entonces, con el burbujeo desaparece, significa que ya me consumí toda la materia orgánica, pero todavía tengo en exceso a este señor. Y como lo tengo en exceso, ¿cómo lo elimino? Lo elimino con hierro con carga más 2, de tal manera que luego yo puedo decir cuánto en realidad de materia orgánica tengo en el sistema. ¿Ya? Entonces, para este caso, tu respuesta sería la letra A. Esa es tu respuesta. ¿Ya?